de que empecemos en nuestras vidas a comenzar a buscar al Señor, a regresar a Dios y bueno, Dios quiere nuestra salvación, pero es necesario que entendamos que el pecado nos separa de Dios y nos hace verdaderamente de que estemos, gloria al Señor, lejos de esa ciudadanía. Es importante que entendamos eso, que somos culpables ante el Señor. Es necesario regresar a Dios. Entender que el Señor está llamando al arrepentimiento. Y qué importante es el arrepentimiento en estos tiempos, ¿no? Arrepentirse es la única manera de que en nuestras vidas haya salvación. Es necesario que Dios esté haciendo una obra en nuestras vidas. Pero es necesario que el Señor esté haciendo esa obra que estamos necesitando. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos al Señor, porque el único que nos puede ofrecer la salvación, el único que nos puede regenerar, el único que puede realmente, gloria al Señor, sacarnos de esa vida esclava del pecado, es solamente el Señor. Pero en esta mañana quería hablar de algo tan importante de lo que hoy está pasando. Y hoy Dios quiere que nosotros, ministrado, y que entendamos que sin congregar no podemos realmente estar, porque estamos separados de esa comunión que Dios quiere en nuestras vidas. Iglesia del Señor, la Biblia nos enseña, gloria al Señor, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Mira qué dice? Por costumbre. Un hábito que no enseña las Escrituras y que es necesario congregar. Es necesario de que yo pueda volver a esa comunión. La comunión entre mi hermano, entre mi hermana, la comunión con el Señor. Porque es el orden que Dios quiere en nuestras vidas. Hemos dejado de congregar. Nos hemos alejado de la iglesia. Y Dios obviamente no quiere eso. Quiere que nosotros comencemos a tener una vida en obediencia. Una vida en obediencia ante Dios. Una vida sujeta a su palabra. Por eso le hablaba sobre el tema de congregar, porque hoy se ha hecho carne en mucha gente. Se ha hecho carne en muchas vidas. Y para que yo sea realmente una persona que vaya camino a la salvación, para que sea un hombre de un nuevo nacimiento, para que sea una persona que tenga en mi vida una transformación que venga del Espíritu Santo, debo comenzar a congregar. Debo dejar de ese hábito que se ha hecho carne en mi vida, donde estoy lejos de la voluntad de Dios, que esa es la voluntad. Andamos como errante, lejos de la presencia de Dios,
lejos de los mandamientos de Dios. Debemos congregar para poder oír la voz del Espíritu Santo. Es necesario que entendamos esto. Y la voluntad de Dios es que nosotros comencemos a dar ese paso. Que dejemos de estar con un corazón endurecido. Que dejemos de estar frente a una posición que no es la que a Dios le agrada. Es necesario empezar que nuestras vidas haya verdaderamente, gloria al Señor, que comencemos a estar en la verdad, que comencemos a buscar el conocimiento pleno del Señor. Pero si estamos sin congregar, si estamos como ovejas sin pastor, si estamos en nuestras vidas lejos ahí, sin recibir la enseñanza que Dios tiene en nuestras vidas, que es su palabra. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. La verdadera fe es no ser oidores olvidadizos, de no ser, gloria al Señor, bendito Dios, solamente oidores. Debemos ser hacedores de la palabra. Estamos viviendo tiempos peligrosos que está viviendo la iglesia. Porque yo debo entender que debo en mi vida ir a las Escrituras, ir a la palabra de Dios, la palabra del Señor, porque fuera de ella no hay nada, solamente la palabra es la que nos redarguye, la que nos instruye, la que trae la buena enseñanza, la que nos transforma. Pero si yo me resisto, si yo realmente no quiero, realmente pongo en mi vida, en mi corazón está endurecido, no quiero volver, quiero seguir ahí, engañándome a mí mismo que estoy bien. Dios quiere que seamos restaurados, que seamos reconciliados, porque estamos separados. Es necesario que entendamos lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Dios está esperando arrepentimiento sincero. Dios está esperando hombres y mujeres que obedezcan la palabra, que sean obedientes, que busquen del Señor, porque el amor de muchos iba a enfriar conforme a las Escrituras, como enseña la palabra. Y hoy vemos muchos fuera de los templos. Y vemos mucha gente que estuvo y que hoy ya no está. Que hoy ya no está. Está frío. Necesitamos regresar al Señor. Necesitamos regresar a Dios. Porque Cristo, gloria al Señor, es santa. Por eso es momento de que nosotros, este tiempo,
comencemos a buscar a Dios, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Pero quedarte fuera de la iglesia no es buscar a Dios. No es buscar a Dios. Y debemos buscar al Señor. Es necesario que yo vaya a buscar la verdad, a buscar realmente de aquel que es santo, en aquel que me da salvación, en aquel que me da, gloria al Señor, que puede reconciliar mi vida. Se llama Jesús. Hoy estamos lejos del templo. Estamos lejos de la casa de Dios. Y no es la voluntad del Señor. Por eso es importante entender que Dios quiere una familia cristiana. Dios quiere una familia bíblica. Hay veces que realmente que en mucha iglesia estamos incursionando en la tibieza, en una tibieza donde no seremos aceptos delante del Señor. El tibio será vomitado por Dios. Debemos salir de esa tibieza. Debemos en nuestras vidas comenzar a buscar de esa santidad, de ese temor a Dios. Pero hoy estamos muchas veces en nuestras vidas caminando por el Señor, con el Señor, de una manera que yo quiero o que a mí me parece. Y no es así, iglesia del Señor. La Biblia nos dice, someteos a Dios, bajo su señorío, bajo la autoridad de la palabra. Pero yo sí estoy sin congregar. Estoy enfermo espiritual. Estoy enfermo espiritual. Porque al no congregar, a ser una oveja sin pastor, estoy en rebelión. Estoy en desobediencia. Estoy entendiendo que la palabra del Señor no la estoy tomando, no la estoy poniendo por obra, porque no debemos ser solamente oidores, debemos ser hacedores de la palabra, que vivamos la palabra, que la palabra de Dios se refleje en nuestras vidas. Pero muchos han incursionado en este pecado, como muchos tienen por costumbre. El hábito se ha puesto, es una moda hoy en día. Hay mucha gente que no llega a la iglesia. Hay mucha gente que se queda en su casa, en su hogar, en su familia. Hay gente que está apartada, pero también hay gente que está en este tiempo no perseverando, gloria al Señor, en esta palabra. Hay muchos que realmente no están congregando. Y es necesario congregar, porque Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere purificarnos. Dios quiere en este tiempo transformarnos. Pero yo fuera de la voluntad de Dios no puedo vivir. Necesito buscar esa voluntad. Necesito someterme a la voluntad de Dios. No es aquel que diga, no, aleluya, gloria. No es aquel que diga, bendito sea Dios.
que glorifique a Dios, que alabe al Señor, sino aquel que tenga fruto. Porque si tú no vienes a congregar, te alejas del cuerpo, te alejas de tus hermanos, te alejas realmente de oír la palabra del Señor. Nosotros debemos ser edificados por medio de las Escrituras, por el poder y la unción del Espíritu Santo. Y empezamos realmente a alejarnos de Dios. Muchas veces la gente se pregunta, y es una pregunta que debemos pensar: ¿cómo me puedo alejar de Dios? Estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy ayunando, estoy hablando de recursos espirituales, pero no congrego. Escucho prédicas. Hoy tenemos el tema del internet, pero no tengo un pastor. Soy oveja sin pastor. Y no eres aceptable de esta manera. No acepto la corrección. ¿Por qué no quiero un pastor? ¿Por qué no quiero a una persona? ¿Por qué me estoy resistiendo? Porque no quiero ser instruido. No quiero ser exhortado. No quiero ser disciplinado. Pero no es conforme al hombre, sino conforme a la palabra del Señor. Conforme a la palabra del Señor. Porque hay mucho ego. Porque hay mucha soberbia. El soberbio, dice la palabra, que Dios los mirará de lejos. Dios nos enseña en la palabra. Nos enseña en la palabra que un corazón contrito Él no desprecia. Dios está esperando que muchos demos ese paso, que vayamos a la casa del Señor con un corazón dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne nos dice que no quiere sujetarse. La carne no quiere obedecer. La carne se rebela. La carne realmente no quiere a Dios. Por eso usted va a ver que en el versículo de la Biblia nos enseña también que el espíritu se contradice contra la carne. Porque sus hábitos son diferentes. Aquellos que son guiados por el espíritu, esos son hijos de Dios. Así nos enseña el libro romano. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. ¿Y qué te dice el Espíritu Santo? ¿Cuál da testimonio al Espíritu Santo? De su palabra. De su palabra da testimonio. Porque Él nos va a enseñar todas las cosas que han de venir. ¿No nos dice el Señor? No dejando de congregar como algunos tienen costumbre. Hay muchos que no están en estos tiempos y dicen, ¿para qué voy a congregar? Si el culto es lo mismo, la iglesia, siempre es lo mismo. Y entramos en ese espíritu de doble ánimo. Hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal, pero no es así. No es así. Dios necesita ser honrado. Dios necesita que nuestro corazón esté con Él. Yo creo
que usted vaya a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Hay una verdad que hemos dejado, ¿no? Y la verdad que igualmente que el Señor es fiel. Dios es fiel. Pero nos quiere enseñar a través de esta palabra algo tan importante en nuestra vida. ¿Cómo debemos trabajar en estos tiempos? Es necesario de que seamos, gloria al Señor, que seamos sensibles a la voz del Señor. Y Él nos quiere educar. Él nos quiere enseñar. Pero fíjese en lo que nos dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Es algo tan tremendo de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Bendito sea Dios. El capítulo 6, y lo vamos a leer a partir del 4, capítulo 6 y verso 4. Y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Oye Israel, Jehová, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy os darán, amén, estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué pasa, iglesia? Esta es una palabra donde nos enseña algo, que debemos amar a Dios. La Biblia nos enseña que los mandamientos de Dios no son gravosos. La Biblia nos enseña, si gloria al Señor, que si le amamos al Señor vamos a guardar sus mandamientos. Pero hay algo que nosotros debemos entender, nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Gloria al Señor. Quiero decirle que es tiempo que el hombre hoy no está tomando su responsabilidad. Y hoy lo podemos ver. Hoy lo podemos ver. Si bien, gloria al Señor, la iglesia tiene actividades, la iglesia, y damos gloria al Señor, bendito sea Dios, por todas las cosas que Dios te enseña a la iglesia para edificación. Pero hay algo que es muy importante que entendamos hoy. ¿Cómo yo estoy frente a mi familia? ¿Cómo estoy frente a mi familia? ¿Cómo estoy enseñando la palabra del Señor? Si es que la enseñamos. Porque un día vamos a dar cuenta, iglesia del Señor. Es necesario entender de que los padres, el hombre tiene una responsabilidad con sus hijos de enseñar la palabra del Señor, de enseñar los mandamientos de Dios. Muchos nos preguntamos, está bien, dice, no, pero lo mando a la escuela dominical, lo mando a la iglesia. Yo no puedo, no tengo tiempo para
para estar ahí con mi hijo, no tengo tiempo para estar enseñando. Para eso está la iglesia, para eso está el pastor. Para eso hay actividades en la iglesia. Pero no es así, iglesia del Señor. Dios nos va a pedir cuentas porque no somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nosotros somos como un pastor en nuestro hogar, en nuestra familia. Y debemos en nuestras vidas entender de que debemos enseñar su palabra. Su palabra la debemos enseñar. Y es que sé lo que dice la palabra, y nos dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa. En tu casa. Pero estamos hablando a los que verdaderamente el Señor ya está trabajando en su vida. A los que han recibido al Espíritu Santo, a los que han sido sellados con el Espíritu de la promesa. Porque sabemos cómo está el mundo. Sabemos que cada casa, cada hogar, cada familia. Pero estamos viendo sobre el trabajo en este tiempo que debemos realizar como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, y que hay una responsabilidad en nuestras vidas. Estando en tu casa, dice. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué le enseñamos? Enseñamos las escrituras, la palabra del Señor. Estamos, aleluya, gloria, bendito sea Dios, exponiendo las escrituras, enseñándole el conocimiento de Dios. Fíjese lo que dice en el 6:20. Mañana cuando te pregunte tus hijos diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Es importante tener hombres de Dios, porque el hombre de Dios no es solo aquel que viene a congregar, sino también aquel que realmente que es edificado para la palabra, para que después pueda enseñar la palabra del Señor a sus hijos, a su familia. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Nosotros debemos, gloria al Señor, amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero no estamos cumpliendo con el Señor. Porque Dios habló desde el principio que el hombre, gloria al Señor, dejaría ¿a quién? Sus padres. ¿Para qué? Para unirse a su esposa, y los dos iban a ser ¿qué? Una sola carne. Una sola carne. Pero hoy estamos viendo que el carácter del hombre, lo que el hombre tiene que hacer en su casa, se está perdiendo. Porque el hombre dice una cosa y la mujer dice otra cosa. Y no hay sujeción. Y el niño está pensando y está viendo a quién debo obedecer. La mujer cumple algo tan importante en el hombre, ser la ayuda idónea. La mujer que edifica su casa será alabada. La que edifica.
la que edifica, la que está en la palabra, la que se sujeta, la que obedece. ¿Cómo tener una familia bíblica y cristiana? Muchas veces por ahí vamos a ver a matrimonios pidiendo realmente hablar con el pastor y cada uno se va a exponer lo que vos me hiciste esto, vos me hiciste el otro. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Estás sometiéndote? ¿Estás sujeta a tu esposo? ¿Tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? No, pero pastor, quería contarle, no estás cumpliendo con el Señor. No estás cumpliendo con el Señor. Y radica todo ahí. Porque cuando yo salgo de lo que ya Dios me habló, exclusivamente los maridos, cuando la Biblia nos enseña, dice que no debe ser áspero, o sea, duro. ¿Yo? Porque muchas veces, ¿qué es lo que va? Lo que va realmente se va a ver en el hogar. Conflicto. No se va a ver un reflejo de la palabra de Dios. Por eso tenemos mucho rebeldía, mucha desobediencia y no podemos vencer. ¿Por qué? Porque creemos realmente que somos cristianos dentro de la iglesia, pero afuera también. Debemos tener un testimonio. Debemos ser personas que honren al Señor. Es necesario. Fíjese lo que dice en Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación al Señor. Criarlo en disciplina. Criarlos en la palabra. Hacerle conocer quién es Dios. ¿Quién es el Señor? Siempre sacamos esta palabra, siempre lo hemos oído porque es tan clara esta palabra de los hijos de Eli. Eran hombres impíos. No conocían a Dios, no conocían al Señor. Por eso usted tiene una gran responsabilidad del hombre. Por más que la mujer esté dedicada a la palabra del Señor, pero ¿cuál es la mujer no puede hacer lo que el hombre tiene que hacer? Él es la cabeza. Es necesario entender que no podemos verdaderamente ignorar esa responsabilidad que tenemos. Pero yo lo mando a la iglesia, pero con eso hay una responsabilidad en tu vida. Hay una responsabilidad. Por eso hoy vemos que mucha gente va y dice, si papá no me dio permiso, voy a ir a mamá. Pero ¿cuál es la mujer idónea, no? La mujer que realmente sabia en la palabra. La que dice realmente, ve a tu padre, a ver si él te da permiso, con respeto. Y hoy se perdió el respeto en el matrimonio. Vamos a hablar mucho del tema. Feminismo, la ideología de género, introducido en muchos cristianos. El hombre es machista. Queremos justificar eso. Entonces, ¿qué decimos? Dios es machista, entonces. No. Su ley es perfecta. El conocimiento de Dios nos lleva a poder entender de que Dios quiere nuestro bien. Quiere que nosotros comencemos a caminar por ese camino angosto, por ese camino de santidad, por ese camino de temor a Dios. Pero cuando hablamos de santidad, se trata también de entender cuál es mi rol, dónde Dios me puso. No puedo hacer lo que a mí me parece. Dios realmente le dio una responsabilidad al hombre. Acá lo podemos ver. Después dice en el camino, cuando va de viaje.
cuando te levantes, cuando te acuestes. Siempre está la palabra, siempre está la enseñanza. Pero hemos desechado la palabra de Dios. Por eso es importante lo que en estos tiempos, ¿cuál es la iglesia que viene a buscar? Cristo. Una iglesia que esté en la palabra. Hoy podemos ver cuál es la vida del creyente, cómo yo estoy relacionado con Dios, cómo yo me someto a Dios, porque cuando hablamos de someternos a Dios nos habla también cómo estoy en mi matrimonio. O estamos ahí con ese espíritu de rencilla, de enemistad. No está bien. Porque para que un hogar sea cristiano, un hogar esté realmente en la palabra, que esté en la Biblia, debo entender de que yo debo empezar a hablar de Dios. Si yo no hablo de Dios, yo no ministro, no me dejo ministrar por el Espíritu Santo, estoy lejos de Dios, lejos del Señor. Y es mi responsabilidad, y un día daré cuentas al Señor por no haber enseñado su palabra a nuestros hijos. Es el hombre. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino. ¿Quién va a instruir al niño? ¿Quién instruye al niño? Le dejo toda la responsabilidad al pastor, a la gente que, lo dije al principio, está muy bien, porque eso realmente refleja de que estamos trabajando en la iglesia. Pero eso no quita la responsabilidad del hombre. Fíjese, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque lo está instruyendo. Lo está instruyendo. Pero si yo veo, por eso la Biblia nos enseña, anda por el Espíritu. Si yo hago más caso a la carne, estoy sin congregar, soy como oveja sin pastor, no me dejo instruir, no me dejo disciplinar, no me dejo realmente de que la palabra realmente trabaje en mi vida, y hago lo que yo quiero, entonces vamos a ver, ¿sabe qué? Vamos a ver realmente el fruto de eso. Y después pedimos oración. Pedimos oración. El pastor, mi matrimonio está mal. Mi hogar está en caos. Mi familia se me está cayendo, mis hijos en la droga. Mis hijos realmente no me hacen caso. ¿Te preguntaste si tú le haces caso a Dios? Porque es primero el hombre. Primero. Porque los hijos, ¿qué van a aprender? Del ejemplo. De que lo que uno le está dando. Es necesario entender. Es necesario entender en nuestras vidas. Creces a Dios. Esa es la herencia que tú le dejas a tus hijos. No obedeces al Señor. No estás sujeto a la palabra del Señor. No eres un hacedor de la palabra. Vas a tener hijos realmente consentidos. Que dice la Biblia que el hijo consentido traerá dolor de cabeza. ¿No lo dice? Pero Dios nos da la manera, el conocimiento para poder entender cómo debemos realmente enfrentar, que el hombre debe tomar su responsabilidad,
que no puede estar. ¿Cuánta gente está en drogas? Gente que está sirviendo en la iglesia, gente que está trabajando. Es necesario de que nosotros enseñemos la palabra. Y que sé hay un punto muy importante que la iglesia debe recordar esto. Fíjese lo que nos dice ahí en 1 Timoteo 3:4. El que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y en toda honestidad. ¿Qué nos enseña la palabra? Nos enseña que deben estar con toda honestidad, que deben estar, dice, que el que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Cómo tienen que estar los hijos? En sujeción. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que transmite el hombre cuando el hombre toma su responsabilidad, cuando él empieza a enseñar la palabra del Señor, pero también el hombre debe estar sujeto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Volvemos de nuevo. ¿Por qué pasa este tema? ¿Por qué no hay obediencia? Porque hay matrimonios que no están cimentados en la palabra. Sí, están cimentados en la arena, pero no en la palabra. Y nosotros debemos entender esto. Tener una vida casta, una vida prudente, una vida piadosa. ¿Cómo tiene que vivir el cristiano? Teniendo una vida piadosa delante del Señor. Una vida verdaderamente en santidad. Una vida verdaderamente entregada a Cristo. Es necesario que entendamos eso. La iglesia debe estar sujeta a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia que no esté sujeta a Cristo no es iglesia. No somos cristianos, no somos hijos de Dios. Debemos entender estos principios que nos enseña la palabra del Señor. Debemos relacionarnos con el Señor. Y no vivir como vive el mundo. El mundo está muerto en sus delitos y pecados. El mundo no tiene al Señor. El mundo tiene una enseñanza. Tiene sus mandamientos, tiene su manera de vivir, que lo ha creado ¿quién? El hombre. El hombre ha creado todas estas cosas, su propia forma de vivir. Por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. A veces nos preguntamos, pregúntese esto, ¿por qué tenemos una ausencia de Dios en nuestras vidas? No puede pasar esto. ¿Por qué Dios está ausente en mi vida? Porque yo no le busco al Señor, porque no guardo sus mandamientos, no me someto a la palabra de Dios, no ando en el camino recto que Dios quiere. Es necesario que usted entienda que es importante. La Biblia nos dice, fíjese, que es necesario. En el libro 1 de Corintios 11:3 nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza y de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Usted puede romper ese orden? ¿Puede romper ese orden? Todo nos lleva a una vida de ¿qué? De sujeción, de obediencia.
Hay un orden que ya estableció Dios en las Escrituras. ¿Cómo yo pretendo de que mi hijo se sujete si yo no me sujeto? ¿Cómo pretendo de que mi esposa se... ¿Me entiende? Si yo no estoy trabajando en mi vida, no estoy obedeciendo al Señor. Es necesario entender esto, que Dios nos enseña todas estas cosas para que nosotros salgamos de ese camino de error, salgamos de ese camino que no nos va a llevar a la salvación. Porque tenemos en nuestras vidas, es necesario tener en nuestras vidas el temor al Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es principio de sabiduría. Tener ese temor a Dios, pero el que teme a Dios es aquel que realmente que oye la voz de Dios. Que acepta su palabra. El problema del hombre, el problema de muchos que dicen ser cristianos, dicen ser hijos de Dios, es que no quiero obedecer. Quiero tener una vida independiente, lejos de la ciudadanía de Dios. Está pasando en la iglesia, no solo en el mundo, está pasando. Quiero vivir como yo quiero. Y por ahí decimos, pero eso es lo que usted dice, pastor. A mí no me parece. Es necesario entender que todos tenemos un orden, que si nosotros queremos vivir de una manera diferente a las Escrituras, que por más que esté congregando, que por más que esté orando, ayunando, recursos espirituales que podemos llegar a tener, pero no estoy en la palabra, porque no me someto, no me sujeto. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso hay dos maneras de ser cristiano. Está aquel que, gloria al Señor, tiene fruto. Tiene fruto. Una de las cosas que debemos entender en nuestras vidas como creyentes, que Jesús dijo bien claro, velá y orá para no entrar en tentación. Debemos velar, debemos orar. Debemos, gloria al Señor, buscar a Dios. Pero si en nuestras vidas tengo estos recursos espirituales, la oración, el ayuno, la dedicación abundante en la palabra del Señor, pero no hay fruto. Se puede entender que en el libro Mateo nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos hacían milagros. Dice, en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echábamos demonios. Usted iba a ver. Eso no es garantía. La garantía es que nosotros estemos en la palabra. Que seamos como realmente Dios presentó al hombre en el principio. ¿Ve cómo estaba el hombre al principio? El hombre estaba puro. Él no sabía que no estaba ese. Por eso el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? El hombre, en vez de obedecer a Dios, incursionó en el pecado y obedeció a su mujer. No tomó su responsabilidad. ¿A quién tenía que obedecer? A Dios. ¿Y por qué vino la desobediencia? Por salir de esa autoridad que Dios, era Dios que hablaba con el hombre. Y hoy podemos ver eso.
Mucha gente dice, no va a Dios, va a otro lado. Se deja apacentar por otras cosas. Se deja ministrar por otras cosas. Por un hombre. Por Dios. Dios nos enseña que esta es la palabra profética más infalible que está en nuestras vidas. Pero el hombre quiere seguir caminando como quiere. Por eso ahí vemos el fruto. Por eso hay gente, gloria al Señor, le pregunta al pastor a los hermanos y le dice, ¿cómo está, varón? Vencido. Pero se tiene que ver, se ve el reflejo. Y hay otros que realmente que tienen esto, tienen lo otro. Y no digo que no hay pruebas, porque en las pruebas verdaderamente se perfecciona el poder de Dios en nuestras vidas. Pero es necesario entender que nosotros le hemos dejado de honrar al Señor en nuestros hogares, en nuestra familia. Es importante entender eso. Es importante entender de que Dios quiere limpiarnos, purificarnos, quiere realmente llevarnos al conocimiento pleno de su palabra, su palabra fiel y verdadera. Jesús dijo bien claro a los fariseos, a los maestros falsos, que se presentaban ahí, pero que eran simplemente sepulcros blanqueados. Y muchas veces estamos así. Una iglesia verdaderamente tibia, una iglesia lejos de la sabiduría de Dios, sin seguir verdaderamente estar lejos de su palabra. Mire, la Biblia nos enseña que cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. No pasará. Tenemos que ser como ese olivo verde en nuestras vidas, que refleja una vida verdaderamente consagrada a Dios. Es necesario entender eso, iglesia del Señor. Fíjese lo que habla más abajo y nos dice: entonces dirás a tu hijo, éramos siervos de Faraón en Egipto. Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Cómo estábamos en Egipto? En el mundo, muertos, con nuestra costumbre, con nuestras tradiciones. Es la pregunta que podemos volver a mencionar sobre esto. Sacamos esas tradiciones, sacamos todo ese paganismo, sacamos toda esa mala costumbre que veníamos del mundo. Por eso es importante cuando el Señor nos dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque la iglesia debe ser edificada por la palabra, debe ser enseñada por la palabra. Y yo estoy fuera, yo estoy lejos, ando errante, ando lejos de la presencia de Dios, ando lejos de los caminos del Señor. ¿Cómo voy a verdaderamente a estar delante de Dios? Vivo como yo quiero, estoy verdaderamente, no quiero congregar, me desisto, no voy más porque en la iglesia me pasó. Te va a pasar, porque en la iglesia verdaderamente es necesario que venga el celo, que venga la envidia. Va a pasar, no es algo que no hay iglesia perfecta. Debemos conocernos, debemos aprender a perdonar. Es necesario. Y tú te han vendido un evangelio de rosas, un evangelio donde dice, no, vengo a la iglesia y todo está bien, todos nos queremos, todos nos amamos. No, no es así. Es necesario de que nosotros seamos tratados por Dios. ¿Cómo piensa usted? Si usted no viene a la iglesia, no va a estar trabajado por Dios. No se deja tratar por Dios. No deja que Dios le enseñe. ¿Cómo sabemos que aprendemos a
perdonar si no hay ofensa primero? Es necesario entender esto. Es necesario entender esto. Muy importante en esta mañana. Fíjese lo que nos habla Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mora en abundancia, la palabra. Y nos dice, gloria al Señor, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Exhortándonos unos a otros. Y dice la palabra del Señor, con toda sabiduría, cantando, dice, con gracia, con vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Pero la Biblia nos dice exhortándonos unos a otros. Y que hay abundancia de palabra. ¿Dónde? En nuestras vidas. Venimos al culto, venimos a la iglesia, pero ¿cómo estamos en la casa? ¿Cómo estamos en nuestra familia? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hoy la televisión es algo que hay que ver. Los padres deben entender de todo lo que entra por los ojos no edifica. ¿Qué es lo que enseñamos dentro de nuestros hogares? Donde no hay un matrimonio conforme a las Escrituras, se va a ver la desobediencia, se va a ver la rebeldía, se va a ver la falta de sujeción. Que, como lo hablé al principio, el niño no va a saber entender cómo debe verdaderamente a quién sujetarse. El hombre se ha ido de toda esa responsabilidad y le ha recargado toda esa responsabilidad a la mujer, pero no está bien, porque es el hombre que debe tomar esa responsabilidad. La mujer es ayuda idónea, es el hombre que debe enseñar, es el hombre que debe verdaderamente instruir en la palabra a sus hijos. Por eso es importante, iglesia del Señor, que entendamos eso. Que es importante, muy importante que podamos corregirnos en nuestras vidas y entender de que Dios quiere nuestra salvación, que podamos ver verdaderamente que Dios no quiere verdaderamente que estemos lejos de los caminos del Señor. El Espíritu Santo quiere morar en nuestras vidas, quiere verdaderamente corregirnos, quiere exhortarnos, porque el Padre que ama es el que corrige. El Padre que ama es el que corrige. Sin corrección no vamos a ver verdaderamente en nuestras vidas, seremos verdaderamente, porque el Hijo es aquel que obedece. ¿Quién es el que no obedece? El bastardo. El bastardo, que nunca se sujeta, nunca quiere obedecer. Por eso es importante, iglesia del Señor, que entendamos eso. Dios nos llama. Hay llamamiento en nuestras vidas. Nos llama a la santidad. No nos llama, Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santidad. Dios no nos llamó verdaderamente en nuestras vidas que nosotros sigamos verdaderamente como estábamos en el mundo. ¿Cómo estábamos en el mundo? Con peleas, con disensiones. ¿Cómo estábamos en el mundo? Lleno de adulterios, lleno de fornicaciones, lleno de impurezas. ¿Por qué le hablo de todas estas cosas que están en el corazón? Que están en el corazón, porque del corazón todas las cosas malas. El adulterio, la fornicación, los homicidios. ¿Por qué le estoy hablando de esto? La abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy hablando en mi trabajo, en mi casa, en el camino? ¿Qué es lo que estoy hablando? Dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. De toda palabra ociosa daremos cuenta al Señor. Todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo.
ante el tribunal del Señor. Porque es necesario que entendamos esto. De que la iglesia debe ser una iglesia santa. Que practique la castidad, que practique verdaderamente, gloria al Señor, su palabra, la palabra de Dios. Eso es importante, iglesia, que nos estemos a oír el Espíritu, que nos dice el Espíritu a nuestras vidas. Debemos comenzar a reconstruir nuestras vidas en la palabra, a ser lleno del Espíritu Santo, porque el Cristo que habla, el Cristo debe morar en templos. Dios quiere morar en ese templo, pero ¿cómo está el templo? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está? ¿Qué hábito estoy teniendo en mi vida? Porque dice, despojado del viejo hombre. Mire, hoy hay cosas que hoy podemos ver. Aquí le hablo de la familia, porque hoy vemos realmente hombres que están en el servicio, pero no dejan de pegar a su esposa. Cuando habla la palabra dice realmente que no debemos ser áspero ni duro. Áspero quiere decir duro, ¿no? Insulto va, insulto viene. No estoy en la palabra. Sigo estando en esa vieja vida. Y Dios quiere tratar con nuestro carácter. Dios quiere tratar con nuestras vidas. Quiere que nosotros seamos instruidos por su palabra. Mire, Dios nos quiere llevar a la oración. Nos quiere llevar a la oración, pero con un corazón arrepentido. Dios nos quiere llevar al ayuno, pero un corazón arrepentido. Si usted no tiene culpabilidad, no se siente culpable, entonces no siente el arrepentimiento en su vida. Porque le parece, el hombre natural no puede percibir las cosas. Solamente el corazón arrepentido es que se sienta culpable ante Dios. Es importante, iglesia del Señor, que entendamos eso en nuestras vidas. Dios obra en una obra poderosa del Espíritu Santo, porque la obra lo hace el Espíritu Santo. La obra lo hace el Espíritu Santo. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios. Buscar su justicia. La justicia de Dios. El vivir en una vida justa ante el Señor. El vivir una vida verdaderamente entregada a Cristo, buscando de su palabra. Y no decir en nuestra vida que, bueno, el culto se terminó, la iglesia ya se terminó, estoy mirando la hora y ya se terminó la reunión y vuelvo a mi rutina, vuelvo a mi hábito. No es así. No es así. No soy cristiano dentro de la iglesia, afuera también. Afuera también. Afuera también debo realmente tener testimonio. Hay gente que no le interesa el testimonio. Y cuando hablo del testimonio, un testimonio verdadero, no estoy hablando del testimonio de lo que Dios hizo en tu vida por una sanidad, por una liberación, no. Estoy hablando del testimonio, cómo yo verdaderamente estoy en Cristo. Cómo yo pienso verdaderamente, gloria al Señor, ser una persona verdaderamente que esté en la palabra, que pueda hablarles de Cristo a mi familia. Si yo no me sujeto a Dios, si vivo como el mundo, la Biblia es clara cuando nos habla y nos dice, gloria al Señor, frío o caliente, frío o caliente, o está en Cristo o está en el mundo. Cuando nos habla dice que los sensuales, está hablando de gente mundana,
Hay muchos sensuales en la iglesia, muchos sensuales. Ese es el espíritu del mundo, mundano. Mundanos cristianizados. Por eso es importante que entendamos esto en nuestras vidas, que Cristo quiere morar en nosotros. No son 4 horas, no son 2 horas. ¿Qué le enseñamos al Señor? Debemos enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, amar al Señor, que Él sea el primero en nuestras vidas. El primero en nuestras vidas. Es necesario entender eso. La Biblia dice que hemos sido concebidos en pecado. Hemos sido concebidos en pecado. Cuando un bebé nace en pecado. Nace en pecado. Y necesita verdaderamente en nuestras vidas de que cuando él nazca, de poder verdaderamente en su crecimiento, en su formación, entender verdaderamente que la palabra de Dios debe ser expuesta en nuestros hogares, en nuestra familia. Dios quiere una iglesia limpia y viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia verdaderamente que esté bajo el señorío de Cristo, bajo su doctrina, la doctrina verdadera de la palabra, bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo de Nazaret. Es necesario andar. Es necesario tener los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Es necesario apartarnos porque la carne para nada aprovecha. La carne realmente no quiere agradar al Señor. La carne no quiere orar, la carne no quiere congregar, la carne no quiere venir a la iglesia, la carne no quiere sujetarse, la carne no quiere obedecer. Pero ahí debe haber un espíritu dispuesto a agradar a Dios. Debe haber un espíritu dispuesto a agradar a Dios. Que tengamos verdaderamente en nuestras vidas el querer agradar al Señor, saber entender que estamos frente a un Dios santo, a un Dios puro, y que su pueblo debe estar en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia verdaderamente que tenga el Espíritu Santo. Que sean llenos del Espíritu Santo. Que el hombre verdaderamente entienda que no se puede regir verdaderamente por sus propios caminos, sino que hay un camino angosto que nos va a llevar a la vida eterna, a la salvación. Ese camino angosto. Transitar, caminar con Cristo. ¿Quién nos separa de Cristo? ¿Quién nos separa del Señor? ¿O servimos a las riquezas o a Dios? El hombre a veces está tan entretenido por querer hacer dinero, hacer plata, pero se está olvidando su responsabilidad. Se está olvidando verdaderamente de que Dios quiere que se haga cargo de lo que Dios nos mandó a hacer, a enseñar las Escrituras. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Se acuerda del joven rico? Dice que él había guardado desde su juventud. Con esto termino. Dice que desde su juventud había guardado. ¿Y el Señor qué le dice? El Señor le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Y cómo él reaccionó? Fíjese cómo reaccionó. Dice que él se entristeció. ¿Dónde estaba su amor? Quería seguir al Señor, pero se estaba debatiendo. Por eso la palabra nos enseña. Y nos enseña bien claro la palabra del Señor. ¿Sabe que
la palabra de Dios cuando está hablando en Efesios, está hablando ahí sobre los deberes del hombre hacia su esposa. ¿Sabe que estas cartas las escribió Pablo? ¿Sabe dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel. Ahí Pablo escribió cuatro cartas. Gloria al Señor. A los Efesios, a Colosenses, Filemón y a los Filipenses. Pero estaba en la cárcel, padeciendo por Cristo. Pero él, gloria al Señor, estaba enviando esas cartas. ¿Para quién? No para el mundo, para la iglesia. Para la iglesia. Que Dios esté bendiciendo en este día. Y que el Señor come de bendición su vida. Pero entendamos que Cristo viene pronto. Y viene a buscar realmente una iglesia que esté realmente, que refleje realmente su palabra en su vida. Debe haber hijos que reflejen de Cristo. Debe haber padres que reflejen de Cristo. Debe haber matrimonios que reflejen de Cristo. Debe haber gente realmente que esté reflejando de Cristo. Que no viva de una apariencia, ¿vio? Mucha gente vive de una apariencia de piedad. Pero con nuestros hechos lo negamos. Que Dios esté bendiciendo mucho y que Dios colme de bendición a todos los que se han sintonizado, a los que estaban escuchando. Y que Dios realmente hace ese llamado. Regresa a Cristo, regresa al Señor. Porque Cristo ama realmente al hombre. Y el hombre realmente necesita reconciliarse con Dios. Fuera de la congregación, fuera de la iglesia, vamos a estar ahí en el mundo. Muerto